dice marcar como tarea completa y está añadir o crear algo. Entonces ahí le mandamos los ejercicios como hicimos o directamente ya solamente la evaluación. No, no hace falta que, o sea, yo lo creé en Classroom nomás para que accedan al link del formulario. De ella no pasa nada de, no tienen que crear nada, ya solo les subo yo la nota que hayan sacado, ¿no? Entonces no le ponemos O en si quieren, marcar como tarea completa. sí, entonces, si quieren, hagan eso. No hay ningún problema en ese sentido. ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo algo? Gracias, dice. Sí, va a reforzarles de eso y pues a avanzar también un poco porque se acerca el final de nuestras prácticas, o sea, me refiero a la de sus tutores y mías, que termina en noviembre, y hasta eso pues quería darles bastante temario, o esperaba darles algo más, esperaba llegar a álgebra. Así que bueno, por ahora avancemos un poco más. Ya, a ver. ¿Se acuerdan que vimos el ejemplo de sumas superiores y sumas inferiores? ¿Cómo está en la pantalla? Sí. Muy bien. Procedimiento para resolver. Alguien, hable, anoto para puntos. ¿Qué debemos hacer primero? Fórmula. Primero tenemos que sacar la suma, la resta, perdón, del triangulito que no sé cómo se llama. Del incremento de X. Eso, del incremento de X. Ya. Primera cosa que hacemos es, pues bueno, antes de nada identificamos cuál es la función, cuál es el número n que nos dieron, que es el número de subintervalos que vamos a tener. Ya, eso y esto. Listo. De ahí, como bien dijo, acotaron dos de sus compañeros, vamos a buscar esto, que es el incremento de X. Vamos a que no se les olvide. Aquí está. Incremento de X. Incremento. Una vez hallábamos el incremento, ¿qué nos decía que era el incremento de X? ¿Qué es el incremento de X? Ajá, exactamente el número de rectángulos, columnas, como quieran decirlo, que vamos a tener. Y aparte de eso, nos va a dar la amplitud, por así decirlo, de los subintervalos que vamos a tener. Ya, hasta ahí todo bien. Entonces, nosotros para hallar el área bajo la curva íbamos a utilizar pues esta formulita de aquí. ¿Sí? Dicen. Dígame. Melissa Zúñiga dice que no va a poder ingresar por lo que creo que el internet está malo. No, ella ya ingresó ya. Ya. Bueno, no pasa nada. Bueno, igual, si saben de alguien más, avísenme. Bueno, sigo. Calculamos, vimos cuál era la función, vimos cuál era el número de los intervalos o los rectángulos, calculamos el incremento y sabemos que vamos a utilizar esta fórmula. ¿Cuál va a ser esta fórmula? El área bajo la curva o sobre la curva, ya dependerá después, va a ser igual al incremento de X por la función evaluada en algún extremo de los intervalos. ¿Sí? Pongámoslo por aquí.
área, cayó el igual aquí. Área es igual a el incremento de X por la función evaluada en un extremo de los subintervalos. ¿Ya? Alguien que me ayude a decir qué significa esto, qué significa la función evaluada en un extremo de los subintervalos. ¿Por qué en un extremo de los subintervalos? ¿Mm? ¿Nadie? ¿Nadie? A ver, ¿a qué me refiero evaluado en un extremo de los subintervalos? Nosotros dijimos que íbamos a calcular dos clases de sumas. Las sumas superiores, que es cuando viene la S mayúscula, y las sumas inferiores, cuando viene la S minúscula. Ya, hasta ahí todo bien. Ahora, ¿cómo íbamos a ver esos subintervalos? Pues bueno, nosotros sabemos, porque nos da el ejercicio, nuestra n, que va a ser la distancia entre los subintervalos o, visto de otra manera, el número de rectángulos que vamos a tener. En este ejercicio que planteamos, n era igual a 2. Es decir, íbamos a tener dos subintervalos o dos rectángulos puestos aquí. ¿Ya? ¿Qué me decían esos subintervalos? Pues bueno, ¿desde dónde empezaba o nos decía que estaba definida nuestra función? Pues nuestra función dijimos que nos interesa desde el 0 hasta el 2. Muy bien, entonces, primero vamos a considerar el primer subintervalo, que empezará en el extremo inferior. El extremo inferior de este intervalo es 0. El extremo inferior siempre es el de la izquierda. Bueno, normalmente casi siempre sí es el de la izquierda. Y el extremo superior es el de la derecha. ¿Ya? Ponemos el 0. Después, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Cómo sabemos hasta dónde va a llegar? Por el incremento de X. En este caso, el incremento nos valía 1. Entonces, al 0 le sumamos 1 y ese va a ser el límite de nuestro primer subintervalo. Nuestro primer subintervalo entonces es de 0 a 1. Listo. ¿Podemos seguir aumentando en subintervalos? Sí, porque la función nos decía que queríamos hallarla, el área bajo la curva, de 0 a 2. Entonces, anotamos nuestro extremo superior del anterior subintervalo, que en este caso era el 1. Lo ponemos al 1. Sabemos que el incremento es 1, así que le sumamos 1. 1 más 1, 2. Cerramos nuestro subintervalo. Entonces, hemos completado todos los subintervalos, ya que n es igual a 2, lo que nos da 2 subintervalos. ¿Sí? ¿Hasta ahí ya me entendieron? ¿Qué fue eso? ¿Un sí o un no? No Sí. dice. Ya, a ver. A ver, alguien que me diga, ¿qué nos va a decir este número n? Ya, imaginémonos que n en este caso no va a ser 2, que n va a ser, pues no sé, 4. ¿Ya? ¿Qué nos va a decir este n igual a 4? ¿Qué van a ser Número- 4 subintervalos? Efectivamente, que vamos a tener 4 subintervalos. Ya, entonces, como nos cambió n, nos tiene que cambiar el incremento de x.
¿Por qué? Porque la fórmula del incremento de x está definida como b menos a sobre n. En este caso, nos va a cambiar este de aquí, que pasa a ser 4. ¿Ya? Y ahora, 2 menos 0 da 0. Esto nos quedaría 2 cuartos, que simplificado es 1/2, y eso es 0.5. Entonces, nuestro incremento sería ahora 0.5. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, licenciado. Ya. Entonces, prosigamos. Vamos a utilizar nuestra fórmula, que ya sabemos que es el incremento por f evaluada en cada subintervalo. ¿Ya? A ver. Voy a, entonces, como cambiamos esto, mucho está. Ya. Modifiquemos entonces un poco nuestro dibujito, ¿ya? A ver. Ya. Aquí, acá, bueno, imaginemos que está recto, esta era la curva, aquí está el 0, y digamos que aquí está el 2, que es nuestro intervalo de interés. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿cuál era el siguiente paso? Dijimos que íbamos a calcular el área. Entonces, para calcular el área debemos seguir la fórmula. ¿Tenemos el incremento? Sí, tenemos el incremento. ¿Tenemos la función? Sí, tenemos la función. ¿Qué nos falta hallar? Los subintervalos para de ahí coger el extremo superior o el extremo inferior. Ya, listo. En nuestro intervalo en el que queremos hallar la función, ¿cuál es el extremo inferior? ¿Cuál es el extremo inferior? Aquí. El 0, efectivamente. Entonces, pongamos que el subintervalo, pongamos primero aquí, el subintervalo 1 va a empezar en 0. ¿Y cuánto se va a aumentar? Efectivamente, entonces 0 más 0.5 nos da 0.5. Y ese sería nuestro primer subintervalo. Vamos a buscar el segundo subintervalo. ¿Que va a venir de dónde? Del extremo superior, es decir, del 0.5 que nos quedamos. ¿Y cuánto va a aumentarse? 0.5 mismo. Ajá, y eso nos da el resultado de 1. Ya, muy bien. Sabemos que tenemos que llegar hasta este número, en este caso sería el 2. Aún nos falta. Entonces, subintervalo número 3 va desde 1 hasta 1.5. 1.5. Efectivamente. Listo, eso aún no es 2, entonces seguimos. El subintervalo número 4 va a venir desde 1.5 hasta ¿hasta dónde? 2. Ajá, efectivamente, hasta el 2. Entonces nosotros ya hemos completado todos los subintervalos. ¿Por qué? Porque empezamos en el 0 y terminamos en el 2, tal como está aquí escrito. ¿Ya? Adicional, sabemos que lo hemos hecho bien cuando el número n nos da el mismo número que los subintervalos. Es decir, el 1, el 2, el 3 y el 4, que corresponde a este número 4. Ahora, si es que lo quieren ver, pues de manera gráfica, por así decirlo, voy a hacer esto más bonito. Hagámosle aquí. Y así. Bueno, está un poco chueco, pero digamos que está recto. Sabemos que lo voy a poner en amarillo. El 0 va a estar aquí, que es en el eje de coordenadas, justo donde cortan las coordenadas. Y el 2
para nosotros iba a estar aquí. El 1 va a estar en la mitad, aproximadamente que sea ahí, y aquí va a estar el 1.5 y el 0.5. Ya. Ahora, hagamos nuestros rectángulos. Como vemos, el primer subintervalo, que sería el primer rectángulo, va de 0 a 0.5. Esperen que me faltó la función. Ya, ahora sí. Hagamos los subintervalos. Sabemos que el primero va a ser de 0 a 0.5. Ahí tenemos nuestro primer rectángulo. El siguiente va a ser de 0.5 a 1. A 1, que sería por ahí. Esto hecho mejor. ¿Ya? Y el siguiente va a ser de 1 a 1.5. Que sería por acá. Y el último de 1.5 a 2. Que sería por acá. Ya. Ahora prosigamos y vamos a calcular las sumas, que es para lo que pues, nos pide el ejercicio. Las sumas superiores, empecemos. ¿Alguien se acuerda cuál era la definición de suma superior? ¿No? A ver, aquí. Este es la superior. ¿Alguien que me dé leyendo? Yo le hice en Isaac Vargas. Ya, diga. Dice, dividimos el intervalo 2,0,2 en subintervalos iguales y levantamos sobre cada uno de ellos un rectángulo cuya altura coincida con el valor de la función f de x es igual a x al cuadrado más 1 en el Ya, extremo superior. espérate ahí. Antes de que, o sea, después del 1, lo importante de las sumas superiores es que vamos a tomar en cuenta el extremo superior del subintervalo, ¿sí? Ahora, esto aplicado en las sumas superiores. A ver, era... Ya. Ya, a ver. Usamos esta fórmula, como ya saben. Isaac, ¿cuál es el incremento de x? 0,5 Ajá. Ya. 0.5 por la función evaluada en un extremo. Si es suma superior, ¿qué extremo vamos a coger? el 0,5 Efectivamente, en el extremo superior del primer subintervalo. Muy bien. F evaluada en 0.5. Ya. Y como son sumas, cierra la puerta. Ya. Vamos a sumarle otra vez lo mismo. Entonces, 0.5, que sería el incremento de x, más la función, más que digo, por la función evaluada en el extremo superior del segundo subintervalo. ¿Cuál es el extremo superior del segundo subintervalo? Efectivamente, este de aquí. ¿Ya? A ese vamos a seguir sumándole 0.5 por la función evaluada en el extremo superior del siguiente subintervalo, que es... No, 1. efectivamente, 1.5. Y finalmente tenemos el último, que sería 0.5 por la función evaluada en el extremo superior del último subintervalo, que en este caso sí es 2. Muy bien. Calculamos pues este resultado. ¿Quién se apura calculando? La función era esta, ¿no?
la función es igual a x cuadrado más 1. Dos punto cinco. ¿Cuánto da? 2.5. ¿El resultado final? Espérenme. El final es el que nos interesa. Sí, 2.5 sale haciéndole todo lo que está en. ¿Ya? ¿A alguien le salió algo diferente? ¿No? ¿Todos igual? ¿Todos bien? ¿Todos 2.5? Sí, todos igual, todos bien, ya terminaron de hacer la cuenta. Marilyn, Julisa, Amanda, Vargas, Isaac, Vargas, Luis, todos, Michael, Melissa, Nayeli, Sebastián, Adolfo, David, Jennifer, Odalis, Marco, Andy, Nicole, Michael, a todos les da eso. Yo saqué 2.5, Yulisa. Y el resto, todos sí, No, 2.5. no sale, espera un ratito. Ya. Bueno, ya, sí, salió, no salió. Ya imagino que eso estoy trabajando. Sí, 2.5, ya. Ya, entonces, 2.5. Ahora, hemos calculado las sumas superiores y tenemos que calcular las sumas inferiores. Las sumas inferiores, pues, como su propio nombre indica, va a ser el incremento de x por la función evaluada en el extremo inferior de los subintervalos. El primer extremo inferior del primer subintervalo es 0, después de 0.5, después es 1 y después es 1.5. Por otro punto más, el que me dé la solución final de todo eso.
Listen, ¿Cuánto? 3. Ya, Julisa. ¿Quién fue la chica que me dijo la primera, la suma superior? ¿Es tú mismo? Sí, yo mismo. Ya, muy bien. Ya, listo. Entonces hemos calculado las sumas superiores y las sumas inferiores. ¿Ya? Ahora, ¿qué más sabíamos? Recordando la anterior tutoría. ¿Cómo íbamos a hallar el área? ¿Dónde se iba a encontrar el área que nosotros queríamos? ¿Mm? Ujú. Como no me acuerdo quién leyó la última vez, trataremos de aproximar a infinitos rectángulos cuando la función es continua. Al aumentar el número de intervalos, el valor de las sumas inferiores crece y el de las sumas superiores decrece, aproximándose al valor exacto del área bajo la curva. En este caso, el área que nosotros queremos, la que queremos hallar, el área va a ser mayor a las sumas inferiores y menor a las sumas superiores. Tal que cuando nos aproximemos al infinito, esto nos va a dar el área. ¿Y cuál era el nombre de aquella operación matemática que nos permitía hallar el área bajo la curva? Una integral. En este caso, para nosotros primero vamos a ver las integrales definidas. ¿Sí? ¿Se entendió ahora sí lo de las sumas? Sí, listen. Ya, muy bien. Ahora, Sí, entonces, pero, pero pero, puedo decir, claro, la suma inferior, digo, la suma superior da 5,75 y la inferior 3,75. o sea, esto de aquí, Sí, esa tre- ya, 3,75. Y la de arriba 5,75. bueno, no voy a ponerme exquisito ni decir hiciste mal o hiciste bien. Cada uno, pues, este fue un ejercicio Ok. solo sobrepuesto, ya vamos a hacer otros, pero Ujú. cada uno que lo resuelva, por eso pregunté a varios. Entonces, bueno, ya tienen las soluciones. De todas maneras, tenemos que los intervalos va a ser uno mayor y otro menor, claro. Entonces el área va a estar comprendida en esos. Listo. Ya, Gracias. bueno. Y con esa parte terminábamos la introducción a integrales, que era ver el área bajo la curva. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que pues, en el fondo sí son integrales. Calcular el área bajo la curva. Obviamente vamos a ver, pues bueno, yo les voy a dar algunas propiedades y a lo que termine esto de las integrales, que no espero demorarme demasiado, que es básicamente solo teoría, eh, no les puedo resolver aún todo el cuestionario número 5 porque tiene vigencia hasta hoy noche, pero sí les puedo, eh, por así decirlo, ayudarles de cierta manera, pero sin darles la solución para futuros cuestionarios. Bueno, entonces empecemos con las integrales. Como vimos que vamos a tratar de aproximar con los rectángulos al infinito y vamos a tener la integral definida. ¿Por qué es definida? Porque nosotros estamos definiendo desde dónde hasta dónde vamos a integrar. Desde A hasta B. Como ya saben, nosotros vimos que toda área bajo la curva va a estar entre dos números, A y B. ¿Ya? Se pone así, esta cosita de A, que es así, el intervalo inferior abajo y el intervalo superior arriba. Aquí siempre va la función y nunca, y tomen
mucha consideración en eso, nunca, pero nunca se olviden de poner diferencial de X, nunca. Si yo les mando algún ejercicio y no aparece el diferencial de X, para mí está mal todo ese ejercicio. ¿Ya? Bueno, ahora, como ya les dije, vamos a buscar que el área bajo la curva de una función, de cierta función, como sabemos, puede haber infinitas funciones de infinitas cosas. En este ejemplo, por decir algo, queremos hallar el área delimitada, el área número 5, que sería entre este, que sería A5 y B5, que serían nuestros intervalos de interés. Si, por ejemplo, queremos hallar toda esta área de aquí, pues integraríamos desde aquí, por llamarle de alguna manera, A0 hasta aquí, B0. Y se preguntarán, ¿para qué es importante una integral? Bueno, obviamente integrales muy difíciles, pues, o sea, integrales complejas van a ser muy difíciles de resolver, y ahí se requieren herramientas de manejo de datos, pues conocen Excel, Numbers, que es el Excel del sistema operativo iOS, y otra herramienta que es Origin, una herramienta de manejo de datos. ¿Por qué? Porque no todas las funciones van a ser tan fáciles como decir f de x va a ser igual a x más 1. ¿Sí? No todas van a ser, algunos van a tener polinomios de grado 3, 4, y etcétera, etcétera. ¿Por medio de dónde? De, como ya dije, estas herramientas de datos. En estas herramientas de datos existe una subherramienta, por así decirlo, que es la regresión lineal u otras, que nos dan la ecuación de la gráfica. Disculparán el error. Nos dan la ecuación de la gráfica y mediante eso pues podemos calcular las integrales. Obviamente nosotros aquí estamos presentando pues después de haber visto sumas inferiores y superiores, no vamos a complicarnos tanto la vida y ver algunas propiedades. Ya. Me imagino que ya debieron ver esta en la clase de matemáticas de la semana pasada, que la integral de la suma de dos funciones es la suma o resta de la integral de una función y la otra función. ¿Sí? No hay mucho misterio en eso. Como digo, esto es prácticamente teoría. Yo quiero centrarme más en ejercicios, solo les estoy presentando las propiedades. Es importante que las sepan también, ¿no? Que se las anoten en un cuadernito, por así decirlo, y que las vayan viendo. Porque si no me equivoco, en la clase de matemáticas de la semana pasada, sí les enseñaron algo de propiedades. Y van a ser útiles, pues, para nosotros empezar a resolver, ¿no? Otra propiedad que, en este caso, cuando tenemos una constante por una función, la constante sale fuera de la integral, algo así como en las derivadas. Si se acuerdan, si queríamos calcular la derivada de 3x al cuadrado, ¿qué hacíamos? El 3 es una constante, así que puede salir fuera de la derivada. En este caso nos quedaba 3 por la derivada de x cuadrado. Y la derivada de x cuadrado era, muchachos, X. ¿qué hacíamos? ¿Qué regla seguíamos? El exponente bajaba acá al lado del X. Ajá. Y se le agregaba uno al exponente que está el 12. Ya, muy bien, efectivamente. Entonces, si le bajamos si le bajamos del exponente, por así decirlo, quedaría el 2 y después le restábamos 1. Quedaría 1 que no se pone y nos quedaría 6x. ¿Sí? Esta misma propiedad que sacar fuera la constante se aplica también en integrales. ¿Ya? El signo de una integral. ¿A qué me refiero con el signo? Pues como sabrán, no todas las gráficas nos van a dar como nosotros vimos en
en este ejemplo de las sumas, pues aquí estaba el eje de coordenadas y la gráfica pues se nos presentaba así. Va a haber casos, que ese sería nuestro caso óptimo, que la gráfica va a estar por debajo del eje y entonces la integral tiene un signo negativo. ¿Sí? El signo negativo de aquí. Y puede presentarse otras veces que justo nuestro intervalo, el intervalo A y B que nosotros queremos, va a estar entre medio de una gráfica que tenga una parte por arriba del eje X y otra por debajo, tal que así. Pero en ese caso nosotros ya sabemos que la parte de arriba se le pone el positivo y en la parte de abajo, que sería en este caso la 1, se le pone el negativo. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? Después ahondaremos más en integrales. ¿Sí? No, sí. Ah, ya, muy bien. Ya, listo. Sigamos. Aquí. Nosotros en esta queremos calcular una integral desde A hasta B. Pero puede darse algún caso que se nos facilite calcular la integral de A a C. Entonces, ¿qué hacemos? Separamos la integral en dos y cambiamos los extremos. Nosotros sabemos que el de abajo es el inferior y quedaría desde A hasta C y el otro sería desde C hasta B. Sí, básicamente es por decir, si nuestro A, nuestro extremo inferior de integración es, no sé, menos 10 y el extremo superior es 10, nosotros podríamos hallar la integral desde menos 10 hasta 10 o la integral desde menos 10 hasta un número que esté entre estos dos, digamos del 0, más la integral desde este extremo, desde el 0 hasta 10, que sería lo mismo. ¿Sí? Algunos procesos de integrales ya están tabulados y no hace falta, pues, recurrir a otros procesos. ¿Sí? Pero ¿se entendió lo que quiere decir esta propiedad? Sí, no. ¿Me puede repetir, Lisa? Ya. Veamos. A ver. Ya. Vamos a ir. Chao. Ya. Nosotros dijimos que vamos a integrar algo. Ya, a ver, díganme. Queremos hallar la integral desde, no sé, alguien dígame un número. 15. Ya, desde 15 hasta, dígame un número mayor a 15. 20. Ya, 20. Sabemos que se pone f de x, que es de cualquier función, diferencial de x. Como ya les dije, nunca se olviden de poner el diferencial. Ya, entonces esta integral va a ser igual. O sea, esta integral la podemos dividir en dos. Voy a copiar aquí abajo. La integral desde el extremo inferior, 15. Ahora, un número que esté entre 15 y 20. 18. Ya, hasta 18 de f de x, diferencial de x, más. Ahora, ¿qué extremo irá aquí abajo? El 18. Efectivamente. El 18, ¿hasta dónde? Hasta el extremo superior de nuestra integral principal. Hasta 20. F de x de x. ¿Sí? Ahora sí, mejor, un poquito más comprensible. Pues después ya integrando, pues se darán cuenta de que a veces se facilita, a veces no. Pero, bueno, esto es básicamente un recorderis, por así decirlo. ¿Sí? Ahora sí, mejor. Sí. Ya. Vamos a la siguiente propiedad, que es
la integral de, bueno, aquí falta un paréntesis, la integral desde A hasta A. Es decir, nosotros ahí estamos poniendo un intervalo, por ejemplo, desde 10 hasta 10. ¿Cuál será el resultado de la integral desde 10 hasta 10? 0, elige. Efectivamente. Entonces, otra propiedad, por si acaso, aparentemente parezca un ejercicio dificilísimo, pero si pone integrar desde menos 30 hasta menos 30, pues de una vez ya saben que el resultado de esa integral va a ser 0. ¿Ya? Ahora, esto es básicamente, dicen que si una función es menor a otra, el resultado de sus integrales va a ser lo mismo. Es decir, si tenemos que f de x es igual a, no sé, a x, va a ser menor a 2x. ¿Sí? El resultado de la integral, pues desde 0 a 1, va a ser lo mismo. Va a ser el resultado, o sea, los números, por ejemplo, que aquí de cierto intervalo diera 7, va a ser menor o igual a, en este caso sería 14. Eso quiere decir. No hace falta tanto esto, sino que era por ponerles, por seguir el libreto. Ya. Y otra función más que es invertir los extremos. Nosotros sabemos que nuestra integral va a venir definida desde A hasta B, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros invertimos los extremos? Primero lo hacemos desde B hasta A. ¿Qué pasa en ese caso? Se añade un signo negativo al principio de la integral. Tan simple como eso. Pero como ya les digo, si pudieron anotar las propiedades, porque después pues van a ser más útiles, ¿sí? Solo era para recordarles pues algo de esto. Ya, según según el libreto o libro, o no sé, del Ministerio de Educación, debían ver el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué es el teorema fundamental del cálculo? Es una relación que vamos a ver que existe entre la derivada y la integral. Ya. Nosotros vamos a definir una integral desde a hasta x. ¿Sí? Esto simplemente es una función. Saben que si pongo f de x, pues x más 1. ¿Qué pasa si pongo f de a? ¿Qué va a pasar ahí? A más 1. Efectivamente, solo es un cambio de notación. Entonces, ¿qué pasa si pongo f de t? Efectivamente, si fuera esta la efectivamente, si fuera esta la función, sería t más 1. No dice nada más que eso. ¿Ya? Vamos a ver la relación que existe. Digamos que el resultado de esta integral va a ser f mayúscula de x. ¿Sí? Ahora vamos a considerar pues una gráfica en la que nosotros sabemos que este va a ser f de x y el incremento va a ser f de x más h. Por si no lo ven bien, f de x más h. ¿De dónde se acuerdan esta notación? De la derivada. Efectivamente. Entonces, si nosotros sabemos esto, podemos hablar de áreas, porque estamos calculando el área de un rectángulo. ¿Ya? Calcular el área de un rectángulo sería esto. ¿Sí? El incremento, que sería x más h, menos la función evaluada en x, sobre la altura, que por las derivadas ya saben que es h. ¿A qué les recuerda esta parte de aquí? A la derivada. A la definición de derivada, efectivamente. ¿Ya? Y vamos a decir que esa definición nos va a dar la función primitiva. Vamos a llamarla, cuando veamos f minúscula, vamos a decir que es una función primitiva. Primitiva.
¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos relacionar estas dos cosas? Pues, si le aplicamos la derivada a esta función, al resultado de la integral, ¿qué nos va a dar? ¿Qué dijimos que va a ser esto? Efectivamente. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto cómo se relaciona la integral, que sería f de x, con las derivadas. ¿Sí? Bueno, de esto no hay que preocuparse, ya vamos a ver más a fondo en ejercicios. Esto es teoría, solo quiero que les quede claro, que vean de dónde salen las cosas, para nosotros poder pues seguir avanzando. ¿Sí? Ahora, existe una segunda parte del teorema fundamental del cálculo, que la segunda parte es en la que resolvemos las integrales. Nosotros sabemos que f va a ser continuo en un intervalo AB. Eso ya lo sabíamos nosotros, porque nosotros al calcular las sumas superiores o inferiores, dijimos que necesariamente, sí o sí, tienen que estar definidas en ese intervalo AB. ¿Ya? Y por el teorema fundamental del cálculo, pues la primera parte, por así decirlo, sabemos esto. ¿Qué es lo que vimos aquí? El final de esto. Que la derivada de la integral va a ser la función. ¿Sí? Entonces, podemos aplicar lo que se conoce como regla de Barrow. Que eso, bueno, esto ya es para resolver la integral. Que es que la integral desde A hasta B de una función va a ser la función integrada evaluada en el extremo mayor, en el extremo superior B, menos la función integrada evaluada en el extremo inferior. Sí, no se preocupen que ya vamos a ver ejemplos y ya se les va a quedar pues un poquito más claro. Ya, por ejemplo, vamos a que quede un poco más claro todo esto. Nos dan que f mayúscula de x va a ser igual a 2x, ¿sí? ¿Sí o no? Y va a estar definida en el intervalo de 1 a 4. ¿Ya? ¿Sí? Alguien que me ayude calculando la derivada de esta, de f mayúscula. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la derivada de esta? F mayúscula es 2x. Ajá. En 2. Ya. Bien, hasta ahí, ¿no? A ver. Espérense. Fallo de tipeo. Ah, estaba mal. Espérense, voy a borrar esto. F mayúscula. Lo puse mal, disculpen. Es x al cuadrado, ¿sí? Era al revés. Ahora sí. ¿Cuál es la derivada de esa función? 2x. Efectivamente, eso sí era 2x. Ya. Ya. Pero nosotros sabemos que por esta propiedad, por el teorema fundamental del cálculo 1, sabemos que la función derivada, cuando f es mayúscula, nos da la función primitiva, la función original. Entonces, ¿qué podemos decir? Que f mayúscula, la derivada de f mayúscula de x va a ser nuestra función original. Y esa función va a ser igual a 2x. Efectivamente. Bien. Entonces, simplemente aplicando derivadas, sabemos el resultado de una integral, porque dijimos que iba a ser f mayúscula, iba a ser el resultado de la integral, y si le aplicamos la derivada, hemos hallado la función primitiva, la función original.
¿Ya? Muy bien. Podemos aplicar la regla de Barrow. ¿Sí? A ver, alguien que me ayude cómo se lee esto. Matemáticamente hablando, ¿no? La función de B menos la función de A. ¿Ya? ¿Pero qué función? ¿La función primitiva, la derivada, la función cuál? La función primitiva. La función primitiva. La función primitiva es esta, es f minúscula. Entonces, si esta f es mayúscula, nos estamos refiriendo a esta f mayúscula, el resultado de la integral. ¿Sí? Aquí, justo esta parte de aquí. F mayúscula iba a ser el resultado de la integral. ¿Sí? Entonces, sabemos que ese resultado va a ser x cuadrado. Apliquemos f de b y menos f de a. Nosotros sabemos que por la notación de intervalos, ¿cuánto vale b? Cuatro. Ajá. ¿Y cuánto vale a? 1. Efectivamente. ¿Ya? Sustituyamos en la solución en f, la función que es solución de la derivada. ¿Cómo sería? A ver, repita otra vez, por favor. Ya, sustituyamos aquí. Bueno, esto es f. Hagámoslo bien. F de x. ¿Ya? Sustituyámoslo ahí. Este 4 aquí. ¿Qué nos da como resultado? 16. Efectivamente, 4 al cuadrado, que es 16. Ya, menos. Sustituyamos este igual aquí. 1. 1 al cuadrado, que es 1. ¿Cuánto nos dio ese resultado? 15. 15. Ya. Ahora, por si no se dieron cuenta, nosotros podremos poner todo esto en forma de una integral. Y la hemos resuelto sin saber que hemos hecho una integral. ¿Cómo así? Ya. Digamos que la integral iba desde dónde hasta dónde. De la inferior a la superior. ¿Y cuáles son esos dos números? Del 1 al 4. Del 1 al 4. Ahora, nosotros sabemos que por definición de integral definida, se pone de esta forma, f de x. ¿Ya? ¿Cuánto vale f de x aquí? F minúscula de x, ¿no? 2x. ¿Ya? ¿Qué les dije que nunca se podían olvidar de poner? Diferencial. Diferencial de X. Efectivamente, diferencial de x. Esto va a ser igual. Por la regla de Barrow, sabemos que esta integral va a ser igual a f de b menos f de a. Y ese resultado nos dio... ¿Cuánto nos dio f de b menos f de a? 15. Efectivamente, entonces, sin saber aún a ciencia cierta cómo se resuelve una integral, ya hallamos que la integral desde 1 hasta 4 de la función igual a 2x es igual a 15. Tan simple como eso. ¿Sí? Sí. Y no necesitamos ninguna regla, porque como saben o sabrán, las integrales también siguen reglas como las derivadas. ¿Ya?
Y bueno, básicamente ese era mi propósito de hoy, introducirles pues un poco más las integrales. Saben, porque se los dije, cómo se llama este tipo de integral. Definido. ¿Qué bestia? Ni acabo de escribir. Muy bien. Definida. Anderson Vargas. Sí. Ya. Ujú. Ya. Ya. Entonces, nosotros ya hemos resuelto una integral, pues básicamente sin saberlo, ¿no? Ahora vamos a realizar otro ejercicio, ¿sí? Que me voy a inventar en este momento. Nosotros sabemos que f mayúscula de x va a ser igual a 4x al cubo. Vamos a considerar los intervalos desde 1 hasta 2. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos esto? Nos dicen, halla la integral de esa función. Halla la integral definida de esa función. Ya. ¿Qué hacemos primero? 4 por 3, 12x. A ver. ¿Cómo? Multiplicamos 4 por 3. Ya. Reemplazamos Ya. ¿Cuál fue el primer paso que hicimos? A ver, vamos aquí por pasos, ¿ya? Paso número 1. ¿Qué necesitamos hallar? reemplazar las X por los intervalos. Antes de eso, Despejar la fórmula. ya. Otro. Miren, como saben, nos dijeron, resuelve esta integral. Sabemos que la integral definida va a ser la integral desde A hasta B de f de x de x. ¿Qué nos hace falta para llegar a esta? Nosotros ya tenemos A y B, que van a ser estos. ¿Qué nos falta? La función primitiva. ¿Cómo dijimos que íbamos a hallar una función primitiva? Encontrando la derivada. Efectivamente, encontrando la derivada de la f mayúscula. En este caso sería ¿cuánto? 12x. Cuadrado. Muy bien. 12x cuadrado. ¿Por qué? Porque por regla de derivada, el 4 sale fuera de la derivada, baja el 3, 4 por 3 es 12, y se le resta 1 al exponente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esta 12x al cuadrado? La función primitiva. Efectivamente, f minúscula de x. Muy bien. Nosotros sabemos que para hallar una integral necesitamos f mayúscula de a menos f mayúscula de b. Ya, segundo paso sería... F mayúscula, lo siento, de b menos a. Ahí sí. F mayúscula de b menos f mayúscula de a. Ya. ¿A qué es igual esta función? 8, 32. ¿Así? Sí. Muy bien. ¿Alguien dudas acerca de eso? No, muy ¿Cómo bien. le sacó? Ya eso. 4. Sustituimos b donde había x. En este caso b es 2. 2 al cubo. ¿Sí? 2 al cubo es 8 por 4, 32. Menos f de a. ¿Cuánto da? 4. 4. Y ese resultado nos queda... 28. Uy, lo siento. Ya. Y ese resultado nos queda 28. Ya. Último paso. ¿Qué les preguntaban al inicio?
calcule la integral de esta función conociendo estos datos. Entonces, la integral, ¿desde dónde hasta dónde? 1 a 2. Ya, Desde 1 a 2. ¿De qué función? La función primitiva y el Ya. que sería de x cuadrado diferencial. Ajá, diferencial de x es igual a... A 28 Ajá, diferencial. ajá. No, nada más. Es igual a 28. Ya, listo. Hemos resuelto una integral simplemente sabiendo derivar. ¿Sí? Ya. Obviamente después se complicará más la cosa y bueno, aparecerán logaritmos exponenciales, pero bueno, no llegaremos a todo eso, sino que repasen bien esto. En la clase del miércoles, pues ahí sí les resuelvo completamente el cuestionario 5 y pues les enseño pues lo que queda de las integrales, que son las indefinidas. Son cuando no tenemos límites, cuando aparece blanco esto. Y es así. Ya. Nótese que aquí no están límites de integración, no hay ni A ni B. ¿Ya? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta acerca de esto? Dice la tarea para cuando le va a subir miércoles. Ajá, le subo el cuestionario 6, sería así, el miércoles y lo entregan el lunes, aunque creo que sería mejor que lo entregaran el domingo para el lunes resolverlo. O como máximo el lunes antes de la clase. Sí. Sí, creo que sí, el lunes antes de la clase para poder resolverlos. Este es de la clase. Nos puede enviar entonces. ¿Qué? ¿Qué dijeron? No se los escuchó. Ya le dicen que Ya, entonces como quedamos ya así. tengan la guía para irle revisando. Ajá. Ya, entonces el miércoles le subo la guía. La tienen que entregar hasta el lunes, la guía, el cuestionario 6, y lo entregan hasta el lunes a las 4:30, que es a la hora que comienza nuestra tutoría. Bueno, preguntas acerca de esto, algo más antes de dominio rango, pues No nos podrá mandar un día antes, el martes. ya, entonces, bueno, le subo, bueno, si puedo la subo hoy noche, ¿ya? Ya, mejor. Y así tienen todo esto para entregar y básicamente resolvemos